Amigos, bienvenidos de nuevo al programa, después de esa serie de reportajes, de entrevistas especiales desde Washington, D.C., desde la capital de los Estados Unidos, con motivo de la toma de posesión de Donald Trump y esa nueva era política que se abre para el mundo y sobre todo, y lo que nos concierne y nos importa, hacia el régimen de Nicolás Maduro y las posibilidades que se abren hacia una transición democrática en Venezuela. Allí conversé con congresistas, con senadores, con analistas, con personas del círculo cercano de Donald Trump y que conocen o que tienen algunas pistas, algunas ideas sobre cómo se va a diseñar y ejecutar la nueva política hacia Venezuela, hacia América Latina, hacia esas tres dictaduras que tanto dolores de cabeza le han causado no solo a la región, sino también a todo el continente, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y a modo de conclusión, quería hacer este programa para ofrecerles un análisis, un resumen de qué nos puede deparar, de qué nos puede esperar este 2025, ahora con Donald Trump a la cabeza, con Marco Rubio al frente de la Secretaría de Estado, es decir, de la política exterior de los Estados Unidos y de ese grupo de poder que se está conformando en torno a figuras muy potentes del estado de la Florida, que es el estado donde, no olvidemos, y no es detalle menor, vivía Donald Trump hasta el 20 de enero. Allí convivía con los políticos locales, con los líderes cubanoamericanos, con los líderes republicanos, y ese ha sido el ambiente de negocios y el ambiente político que vivió Donald Trump en los últimos 4 años. Conoce mucho del tema venezolano, ya lo ha dicho en declaraciones recientes después de su toma de posesión, y ahora todo el mundo espera cuáles van a ser las primeras medidas de Donald Trump respecto a Nicolás Maduro. Y de eso vamos a hablar, amigos, en este programa, porque según nos explica su círculo de allegados, según nos explican esos senadores republicanos, esos representantes, ese círculo incluso de amistad y de familiaridad con Donald Trump y con todo su equipo de gobierno, apunta a que viene una presión nunca vista en ningún gobierno estadounidense en la historia en contra de Nicolás Maduro y su régimen, en contra de ese sistema criminal, narcocriminal, según lo consideran desde los Estados Unidos, desde el nuevo gobierno en Washington, y que con esa presión se debería desencadenar la salida de Nicolás Maduro. En este viaje conversamos con 3 de los 4 representantes republicanos en el Congreso del estado de la Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez. Y hay una coincidencia en ellos. Todos aseguran, al igual que Rick Scott, también de la Florida, y al igual que otros analistas y miembros cercanos, gente que conoce al círculo de Donald Trump, apuntan a que la presión va a ser contundente. La acción de Donald Trump no va a dejar lugar a dudas. Se vienen sanciones económicas, pero muchas medidas adicionales que están siendo estudiadas, que están siendo diseñadas ya por Marco Rubio desde la Secretaría de Estado, un Marco Rubio que ha guardado silencio desde su proclamación, incluso desde su nominación en relación con el tema venezolano, pero que ha sido muy contundente también en analizar la situación. No ha adelantado medidas, no ha avanzado pistas, pero sí ha dicho que Venezuela está tolerando la presencia enemiga de los Estados Unidos. Presencia rusa, presencia cubana, presencia iraní. Y ha alarmado particularmente a Marco Rubio ese proyecto de construcción de fábrica de drones en Venezuela. Además también de la entrega de pasaporte a miembros de grupos terroristas y de la utilización de la migración descontrolada, incluyendo la de grupos criminales hacia los Estados Unidos para desestabilizarlos, tal como anunciaba y se jactaba hacía pocos meses Diosdado Cabello, que decía que le iba a llegar la furia bolivariana, que le iba a llegar la brisa bolivariana a los Estados Unidos. Se jactaba de desestabilizar ese país, declaraciones de lobo, cuando hoy más bien, en declaraciones de ovejita, felicita a Donald Trump por catalogar como grupo terrorista al Tren de Aragua. Y ha sido desconcertante precisamente esta declaración de Diosdado Cabello, esta felicitación a Donald Trump, cuando aseguraba que los verdaderos líderes, los verdaderos jefes de ese grupo criminal que creció sin ninguna duda bajo el manto del chavismo, están dirigidos por los líderes opositores a Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Esto es lo que ha dicho Diosdado Cabello y ahora vamos a analizar qué opinan desde el gobierno de Donald Trump
sobre estas descabelladas declaraciones. Trump declarará como terrorista al grupo criminal Tren de Aragua. Estamos de acuerdo. Lo apoyamos, Trump. Y aprovechamos para decirle que tiene los socios del Tren de Aragua en Estados Unidos. Por si acaso no lo sabían. Ah, ya los tiene. Knock, knock. Knock, knock. ¿No es así? Knock, knock. Bueno, un Diosdado Cabello que hasta hace no mucho insultaba al nuevo secretario de Estado como narco rubio. Fue el mote en tono burlesco, en tono amenazante, en tono descalificativo que utilizaba para el que es hoy el hombre máximo, el máximo responsable de la política exterior de los Estados Unidos. Pero hemos consultado en estas entrevistas que tuvimos en el Capitolio, en la sede del Senado, en los escenarios de reuniones, las fiestas de la inauguración, de la toma de posesión de Donald Trump, y conversamos con Mario Díaz Balart sobre este punto. Presten atención porque parece evidente que pierden su tiempo esos chavistas que quieren desviar la atención sobre las implicaciones del Tren de Aragua y adjudicárselas a sus enemigos políticos. Esto es lo que nos comentaba Mario Díaz Balart sobre estas declaraciones de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello felicitar a Donald Trump por declarar al Tren de Aragua organización terrorista y está diciendo que es la oposición la que ha financiado al Tren de Aragua. Sí. ¿Cómo valoras esas declaraciones? ¿Qué credibilidad tienen? Eso lo veo como el derecho del pataleo, de la desesperación, del temor. Los tiranos en este hemisferio, comenzando con Maduro y Castro y Ortega, están evidentemente aterrorizados porque ven que hay un cambio dramático en la Casa Blanca. Tenían un aliado, básicamente, en la Casa Blanca con Biden y Harris. Tenían aliados, ahora tienen personas una administración con un presidente que está dispuesto a actuar cuando él piensa que es en los intereses nacionales de los Estados Unidos. Está dispuesto a actuar, no está confundido. No hay confusión de parte de los funcionarios de la administración de Donald Trump de cuál es el problema que existe en Venezuela. El problema de las gangas, bueno, muchas gangas, ¿no? Pero incluyendo el Tren de Aragua. El problema de la población de un país rico que se ha ido al exterior. El problema de los grupos terroristas o naciones enemigas de los Estados Unidos que ahora están en una posición de influencia dentro de Venezuela. La gente, la administración del presidente Trump sabe que la causa de todo eso es la dictadura. Tratar de confundir o de chantajear o de confundir no funciona, ni va a funcionar con la administración de Donald Trump. Trump cuenta con un equipo de colaboradores y asesores algo distinto al de su primer mandato y se espera que también sea diferente la política que le va a aplicar a Nicolás Maduro, aunque hay muchas dudas todavía y muchas incógnitas. Pero lo que sí parece cierto, y es algo que no solo he extraído de todas las entrevistas realizadas, de todos los contactos hechos, sino también de esas declaraciones, de esas entrevistas off the record con miembros cercanos al equipo de Donald Trump que aportan información pero que no quieren ser identificados, apuntan a que si bien el primer gobierno de Trump intentó descalificar al régimen de Nicolás Maduro, describiéndolo como ilegítimo y construyendo también, permitiendo la alternativa de Juan Guaidó y de esa alternativa política en la Asamblea Nacional, lo que nos encontramos hoy es con un diagnóstico completamente distinto. Ya no se trata de un régimen ilegítimo, de un régimen que se roba las elecciones. Se las robó, por supuesto, en el 2018, cuando impidió a todos los partidos y a todos los candidatos presentarse, y se las robó ahora, en 2024, cuando, a pesar de una paliza monumental probada y corroborada con las actas electorales oficiales del Consejo Nacional Electoral, siguen persistiendo en la mentira, en la patraña, en la farsa más burda que no se puede sostener al asegurar que Nicolás Maduro ganó una elección cuando tuvo el 70% de los votos en contra. Ya el argumento electoral, el argumento de la legitimidad política, no cuenta en estos momentos para el gobierno, el nuevo equipo de Donald Trump. Califican a Nicolás Maduro simplemente como un grupo criminal, un grupo narcoterrorista que ha secuestrado el poder en Venezuela y que es hoy un problema prioritario de seguridad nacional para los Estados Unidos. Nicolás Maduro, el principal enemigo en el hemisferio
Aseguran, desde el Departamento de Estado, aseguran fuentes muy cercanas de Marco Rubio que no hay lugar a dudas. Por varios motivos. Utiliza el Tren de Aragua como método de desestabilización, utiliza al narcotráfico también como amenaza para el país, y en eso vamos a profundizar. Otorga pasaportes venezolanos a grupos terroristas y permite a Irán que construyan drones en territorio americano, es decir, en el hemisferio. Todo esto representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y así va a responder este país. Evidentemente, la injerencia militar, la intervención o invasión militar no parece un escenario demasiado cercano, no parece un escenario sólido y concreto, pero todos aseguran que hay una serie de medidas, un abanico de posibilidades bajo el alcance de Donald Trump que pueden ser utilizados a partir de este mismo año. Muy pronto, probablemente en pocas semanas, ya podremos ver las primeras medidas que se van a elaborar desde el Departamento de Estado. Por eso hemos visto iniciativas legislativas como el aumento de la recompensa a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Ahora, la captura de ellos, cualquier información que pueda contribuir a esa captura, vale 25 millones de dólares y se está trabajando para que esa cifra suba hasta los 100 millones de dólares. La DEA a la cabeza de los dos líderes del régimen venezolano, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Esta es la nueva política que se prevé. Política contra el tráfico de drogas, política antiterrorista, es decir, las fuerzas de seguridad del Estado y ya no las fuerzas políticas. Se trata de un tema policial, se trata de un tema criminal, se trata de un tema terrorista y un tema de seguridad de Estado. Nicolás Maduro ya ha trascendido al problema político y ahora se trata de un problema de seguridad para los Estados Unidos. Algo mucho más serio y en definitiva que el gobierno de Donald Trump, el nuevo equipo, se va a tomar muy en serio, según explican y según aseguran todos estos personeros, todos esos portavoces del nuevo equipo de Donald Trump que he podido entrevistar en los últimos días. El detalle del narcotráfico no es menor porque la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York califica a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a ese grupo conocido como el Cartel de los Soles, como un grupo de desestabilización. No solo llevan cocaína hacia los Estados Unidos como un simple negocio, sino que hay un plan, explican desde ese tribunal, explican desde la Fiscalía, para desestabilizar el país, inundando de cocaína, es decir, generando un problema social para los Estados Unidos. Quieren llenar de droga ese país para que sea una sociedad mucho más débil, una sociedad mucho más problemática. Y estos son los cargos a los que se enfrenta Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y por los cuales su recompensa vale hoy 25 millones de dólares y podría aumentar en los próximos meses hasta los 100 millones de dólares. Esa es la política que podremos ver en los próximos meses en relación con Nicolás Maduro. Una era de presión nunca vista. Un gobierno de los Estados Unidos que ya no va a poder ser chantajeado por Nicolás Maduro como lo era hasta ahora, con los rehenes estadounidenses, con el petróleo de Chevron, con muchos otros temas como el de la migración, el de las deportaciones. Y había una teoría muy promovida, por cierto, y abanderada desde el chavismo, que aseguraba que Donald Trump iba a ejercer la realpolitik, lo que se conoce como la política pragmática, la política real, es decir, que lejos de esas soflamas de campaña electoral en contra de Maduro, en contra del régimen chavista, finalmente se iba a ver obligado a negociar con ellos. Esto es lo que decía Diosdado Cabello, esto es lo que decían los propagandistas del régimen. Era su teoría, un Donald Trump que se va a ver obligado por la política real a negociar con Nicolás Maduro por dos temas. El primero, el petróleo de Chevron, y el segundo, los deportados, esos venezolanos, criminales algunos, y simplemente en situación irregular otros, que quiere expulsar Donald Trump, pues posiblemente hacia Venezuela. Resulta, y por motivos obvios, que para seguir explotando el petróleo y también para llegar a ese acuerdo de deportaciones sí hace falta una negociación. Pero ¿cuáles han sido los primeros pasos del gobierno de Donald Trump? Número 1. Trascienden los planes de la eliminación de la licencia a Chevron. El propio Donald Trump asegura, lo dijo,
que probablemente dejaría de comprar petróleo a Venezuela. Es decir, no le interesa ya el petróleo venezolano porque asegura Estados Unidos tiene reservas probadas y suficientes, y además con el decreto de emergencia energética que aprobó apenas fue investido como presidente de los Estados Unidos, le permite el uso de esas reservas estratégicas, las mayores del mundo, para utilizar ese petróleo y bajar los precios del mercado. Por el otro lado, las deportaciones. Ha trascendido en las últimas horas que ya el gobierno de Donald Trump y el gobierno de El Salvador, de Nayib Bukele, están avanzando en esas negociaciones para deportar a venezolanos a El Salvador. Es decir, ya sin ningún tipo de participación de Nicolás Maduro. No se le necesita, no se le está requiriendo ayuda. Estados Unidos podría deportar directamente a las cárceles de El Salvador a esos delincuentes del Tren de Aragua que están azotando el país ya de costa a costa. Y es un tema importante porque Nicolás Maduro creía, y Diosdado Cabello también, creían que tenían la sartén por el mango, que por el petróleo y por las deportaciones Donald Trump iba a negociar con Nicolás Maduro. Ya estas dos señales cierran y bastante esa posibilidad. Y el acuerdo de Nayib Bukele no es menor porque parte de la política regional, de la política hemisférica de Donald Trump pasa por estrechar contactos con esos líderes regionales que pueden replicar y servir de amplificadores de las políticas de Donald Trump. Ahora, dos clarísimos candidatos, Nayib Bukele en El Salvador y también Javier Milei en Argentina. Dos ejes colaboradores de Donald Trump en su política hacia el hemisferio. Bueno, esos dos motivos, y entiendo que ya sobran explicaciones adicionales en relación con este tema, cierran la posibilidad, minimizan la posibilidad de una negociación al menos temprana, pronta, con Nicolás Maduro. Aunque sí es cierto que el gobierno de Donald Trump en relación con la política venezolana puede tener dos almas. Una, la del núcleo duro en contra de Nicolás Maduro, Marco Rubio y Mike Waltz a la cabeza. Línea dura de máxima presión, de máxima tensión en contra de Maduro y de Diosdado Cabello. Pero por otra parte tenemos también al enviado especial, nombrado directamente por Donald Trump, Richard Grenell, que ha dicho hace pocos días que la diplomacia regresa después de la administración de Joe Biden y decía, hablar es una táctica. Estas frases, estas primeras declaraciones en su cuenta de X, sirvieron para abonar la idea de que podía haber una negociación, que puede haber una negociación entre Donald Trump y Nicolás Maduro a través de Richard Grenell. Pueden ser estas dos almas distintas dentro del mismo gobierno, dos vías diferentes que está explorando Donald Trump para ver cuál es la que puede traer mejores resultados en relación con Nicolás Maduro, en relación con Venezuela. Posibilidad no altamente probable, la de la negociación, pero ¿qué pasaría si eso ocurre? ¿Qué pasaría si se abre esa vía? Como les expliqué al inicio del programa, conversé en este viaje con los 3 representantes republicanos, 3 de los 4 representantes republicanos del estado de la Florida. Y resulta que al menos 2 de ellos se opondrían de forma tajante. Al tercero no le pregunté directamente por esta cuestión, por lo tanto no lo puedo asegurar, pero me atrevo a decir que está en la misma línea. No van a aceptar, van a rechazar de forma tajante una negociación con Nicolás Maduro. María Elvira Salazar, Carlos Jiménez me explicó que si eso ocurre, una vía negociadora con Nicolás Maduro, le sorprendería mucho, pero que en el caso de que eso pudiese suceder, tendría a él en contra. Y lo mismo ha dicho María Elvira Salazar. Dijo que la comunidad latinoamericana y especialmente la cubana habían sido clave en el triunfo de Donald Trump en el estado de la Florida y que por tanto también querrá que los intereses de esta comunidad sean escuchados, tomados en cuenta como prioritarios. Y ha dicho, si esto no sucede, yo me voy a encargar de recordarles. Ellos están muy conscientes de que la minoría más importante de los Estados Unidos, que somos nosotros, les dimos un gran triunfo. Ahora esperemos que los temas que son importantes para nosotros sean ventilados en la Casa Blanca. Y estoy segura que lo serán, si no, yo se lo voy a recordar. Bueno, representantes, congresistas que no van a aceptar una negociación para que Nicolás Maduro se quede, se aferre al poder. Y esto es importante en un sistema, el de los Estados Unidos, en los que los representantes, es decir, los congresistas o los senadores,
tienen plena independencia de voto y de acción. Se deben a los votantes, a esas personas que lo han votado en sus circuitos, a ese voto, a ese electorado de cercanía, y no a las cúpulas de los partidos. Por tanto, en un escenario, y este es el escenario, amigos del Congreso de los Estados Unidos, reñido ahora mismo solo por 3 votos. 3 votos de ventaja entre los republicanos y los demócratas. 3 votos de ventaja entre los partidarios de Donald Trump y los contrarios a Donald Trump. ¿Qué pasaría si alguno de estos, al menos 2 de estos diputados, se le voltean a Donald Trump en alguna de las votaciones claves en el Congreso? Pierde la mayoría en el Congreso Donald Trump. Por tanto, hay juego, tienen posibilidad de fuerza, tienen posibilidad de negociación estos dirigentes cubano-americanos que apuestan por una línea de máxima presión y una línea encaminada a la salida de Nicolás Maduro, de los Castro en Cuba y también de Daniel Ortega en Nicaragua. Obviamente, en política como en la vida, cualquier escenario puede ocurrir o cualquier escenario se puede torcer, y esa negociación que hoy parece completamente descartada puede surgir con el tiempo. Pero ¿de qué tipo de negociación estamos hablando? Y aquí es donde es importante algunas de las fuentes extraoficiales off the record con las que pude conversar del círculo íntimo de Donald Trump y que apuntaban a una posibilidad real y que ya se ha tocado en las mesas de debate, en las mesas políticas previas a la conformación del gobierno. Negociación por la vía de la cúpula militar con Nicolás Maduro. Y un posible mensaje claro que puede llegar desde los Estados Unidos a esos generales. Si Nicolás Maduro se va, hay salvación para ustedes. De lo contrario, pueden atenerse a las consecuencias y Estados Unidos ya lo ha demostrado en sus primeras decisiones, incluso en las políticas que ha destinado a países muy cercanos a Venezuela, concretamente con Colombia, lo vamos a comentar, lo vamos a analizar después en el programa, ha aplicado una política de máxima fiereza. La voluntad de Donald Trump, con el peso de la economía y el peso militar que tiene la principal potencia del mundo, se van a hacer valer en esos juegos de intereses que quiere imponer a partir de ahora Donald Trump. Un Donald Trump que podía aplicar medidas inéditas de máxima presión en contra de Nicolás Maduro, pero que también, y es importante que convengamos en esto, los intereses de Donald Trump y los Estados Unidos no siempre van a converger, no siempre van a coincidir con los intereses de las fuerzas democráticas en Venezuela. En ocasiones puede haber una divergencia, una contradicción entre lo que le interesa a las fuerzas democráticas y lo que le puede interesar en un momento dado a Donald Trump o al nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y si esto ocurre, si este choque se presenta, es evidente cuál va a ser la prioridad de Donald Trump, porque ya lo ha dicho, única y exclusivamente los intereses de los Estados Unidos. Por eso decía que no se gaste ni un solo dólar en política exterior que no haga más fuerte, más segura y más próspera a la nación estadounidense. Sacar a Nicolás Maduro en principio cumple con esos 3 requisitos. Haría más segura, más fuerte a los Estados Unidos y puede ser también que más próspera en la medida en que pueda florecer otro tipo de economía, otro tipo de mercado en Venezuela y otro tipo de alianzas estratégicas de Venezuela con los Estados Unidos. Pero si hay un tema que es vital y de suma importancia para los intereses tanto de Donald Trump con el nuevo gobierno como para los Estados Unidos, es el Tren de Aragua. Esa banda delincuencial que surgió, que creció bajo el paraguas del chavismo, bajo la promoción de ese régimen y que ahora está azotando de punta a punta a los Estados Unidos. Y tal es el miedo y el nerviosismo que está causando esto dentro del régimen chavista que el propio Diosdado Cabello salió a aplaudir la iniciativa de Donald Trump cuando categorizó, cuando nombró al grupo Tren de Aragua como organización terrorista. Bueno, y en este viaje también pudimos asistir a esas cenas de gala, esas convenciones que se hacen para celebrar el triunfo del candidato ganador, para celebrar el triunfo de la toma de posesión, en este caso de Donald Trump. Allí conversamos con María Elvira Salazar, que aseguró que María Corina Machado, su seguridad y su integridad era algo sagrado a partir de ahora para el gobierno de los Estados Unidos. No podrá ser tocada y gozará de la máxima seguridad porque, explica María Elvira Salazar, si le pasa, si le ocurre algo a María Corina Machado, será el fin inmediato de Nicolás Maduro.
si tocan a María Corina, se acabó el juego para Maduro. Pero así de sencillo. Si tocan a María Corina, Maduro no existe. Y eso lo sabemos muy bien. Así que María Corina no la toquen, porque es la mujer más valiente que hay en el hemisferio y aparte es la que se ganó las elecciones de una manera transparente y cabal. Y se robaron el poder. Pero la vida de María Corina está más que preservada y lo sabe Maduro muy bien. Que no le hagan nada, que no la toquen, porque sabemos muy bien en Washington que María Corina es sagrada para todos nosotros, empezando por Marco Rubio y terminando por mí. Bueno, y en esta cena también coincidí, me encontré en uno de los pasillos a Eric Prince, el jefe de esa llamada campaña, de esa llamada operación Ya Casi Venezuela, el hombre que estaba recogiendo dinero y que aseguraba que iba a dar un golpe certero en contra del régimen de Nicolás Maduro, algo que no ha ocurrido, y les explicaba yo en uno de los videos que hice en estos días pasados, que le pregunté con insistencia fuera de cámaras y dentro de cámaras qué iba a pasar con su plan Ya Casi Venezuela, qué había pasado con eso, y no respondió. Pero la astucia de ustedes, de los espectadores, de quienes analizan ese video, cuadro por cuadro, segundo a segundo, me explicaron que sí, que algo dijo. Lo revisé y es cierto. Ustedes me hicieron descubrir una respuesta que en ese momento, con el ruido, con la presión de su gente de seguridad, de sus guardaespaldas, no pude escuchar. Respondió de salida y mirando a otro lado, pero dijo algo en lo que ya ha venido insistiendo, que algo viene para Venezuela. Eric, what happened with Venezuela? What will happen? Something's coming. Algo está por venir. Es lo que decía hace pocos días, hace algo más de una semana, pero ayer denunció el mismo Eric Prince que le habían cerrado sus cuentas bancarias, el Bank of America. Esperemos que no le haya cerrado esa cuenta en la que había depositado el dinero de todo ese crowdfunding, de toda esa gente que donó su dinero para una acción sorpresa, no sabemos de qué tipo, que Eric Prince estaría diseñando con su equipo militar, con su equipo de militares privados en Venezuela. Bueno amigos, y entre las noticias del día, Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha sido el primer mandatario en sufrir en carne propia la nueva presión diplomática ejercida desde el gobierno de Donald Trump. Maquinaria pesada no están en la política menuda, pólvora del rey diplomática, la que se aplica desde Washington, que han hecho claudicar, que han hecho dar su brazo a torcer a Gustavo Petro. En principio había aceptado esos aviones procedentes de Estados Unidos con deportados colombianos, luego se negó de lleno y entonces es cuando Donald Trump anunció ese paquete de medidas, incluidas las revocaciones de visas, aranceles del 25 y del 50% que dañarían y mucho la economía colombiana y una serie de medidas sancionadoras, lo que dio como resultado, rápido resultado, apenas en horas, que el gobierno de Gustavo Petro claudicase y aceptase definitivamente el regreso de esos deportados, de esos ciudadanos colombianos expulsados desde los Estados Unidos. Un Petro que cedía ante Donald Trump, pero no es menos importante lo que ha dicho también el presidente colombiano en relación con la masacre, con la matanza del Catatumbo, de esos grupos irregulares, y está asegurando ahora Gustavo Petro que detrás de todo esto está la mano del régimen de Nicolás Maduro, la mano militar de Diosdado Cabello, que para él ha tenido palabras poco amistosas. Es evidente que hay una mala relación entre Cabello y Petro y esta medida podía ser una represalia del régimen chavista a Colombia, que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo. Porque ¿qué es lo que vemos en estos días? Una fuerza extranjera ocupando el territorio. Todos nosotros dijimos, nada más una fuerza extranjera entrará a Colombia porque nos haremos matar. Hemos perdido mucho el territorio, no nos hemos hecho matar. Pero lo que hay en el Catatumbo es una fuerza extranjera ocupando el territorio. Por eso yo dije en alguna de mis trinos, este es un problema de soberanía nacional, no solo es un conflicto interno. Pero una amenaza de este calado servirá para que el gobierno colombiano exija explicaciones al chavismo o tome medidas contundentes en contra de esta agresión a su soberanía, o se callará y dará su brazo a torcer Gustavo Petro, como ya lo hizo también con Donald Trump.
Bueno, y entre otras de las noticias también que nos deja este lunes es que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, bajo dictado de Maduro, es decir, ese ente presidido por el amanuense, por el escribano de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, anunció las elecciones regionales para abril. Pero ojo, advertencia a los partidos políticos o cualquier dirigente de la oposición o de la pseudo oposición que aspire a presentarse a esos comicios deberán aceptar por adelantado el resultado del CNE y no podrán protestar ni impugnar ninguno de los resultados de los que anuncie en servilleta Elvis Amoroso ese día. Es decir, a pocos meses del fraude monumental del 28 de julio, en el que se declara como ganador a quien perdió con las actas probadas, ahora pide a los partidos de la oposición, o a los partidos, mejor dicho, colaboracionistas y supuestos opositores, que acepten también ya el fraude por adelantado. Sus candidatas y candidatos participantes deben suscribir un documento comprometiéndose a respetar y acatar todos los eventos concernientes a la elección del 27 de abril y los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral como poder constitucional de la República. Carencia absoluta de pudor, máximo descaro el presentado por Elvis Amoroso y unos comicios en los que evidentemente nadie se va a movilizar, los partidos realmente de la oposición y el pueblo venezolano no irán a votar, pero que servirán seguramente para ejecutar, asestar una nueva patraña y profundizar aún más la dictadura que quieren diseñar para los próximos 6 años. Bueno, y como último apunte del día, Nicolás Maduro acaba de ser entrevistado por un propagandista, esta vez un propagandista extranjero, brasileño, y aseguraba que la elección de Donald Trump es una excelente oportunidad para Venezuela. Es decir, Diosdado Cabello elogia a Donald Trump y ahora Nicolás Maduro asegura que es una excelente posibilidad, es decir, es una gran noticia para el chavismo, es lo que vienen a decir, que Donald Trump haya sido elegido como presidente de los Estados Unidos. Insólita la genuflexión política de un personaje que busca un salvavidas, una puerta medio abierta para intentar alguna salvación, para buscar una escapatoria. Es en definitiva un Nicolás Maduro que busca una última bocanada de aire antes de que llegue eso que puede significar, eso que puede desencadenar en la asfixia política de Nicolás Maduro, según explican ese núcleo duro de senadores, de congresistas, de asesores de Donald Trump, que creen que lo que viene para Nicolás Maduro será contundente y demoledor.